Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los que nos escuchan en este día hermoso y maravilloso que el Padre nos regala. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos que nos escuchan en este día y en esta hora, amén. Reciban bendiciones de lo alto del Padre Altísimo, amén, aleluya. Vamos a continuar con esta sección de la palabra de Dios dice, y estamos en el libro de Romanos, ahora en el capítulo 5, de los versos 12 al amén, aleluya, Adán y Cristo. Y vamos a entrar directamente a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, aleluya. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, aleluya. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, amén, los que restanse de la gracia y del don de la justicia, aleluya. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, gloria a Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, aleluya, para que así como el pecado muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, amén, aleluya, gloria a Dios. Amado Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para estudiar esta y escudriñar esta profética en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, guíanos en esta palabra, derrama el discernimiento y el entendimiento en cada uno de los que nos escuchan en el nombre de Jesús, para poner por obras y entender esta palabra profética en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, amén y amén. Amados hermanos, pues en este libro de Romanos, Pablo le habla a los romanos y hace una comparación, ¿verdad? Hace una comparación entre Adán y Cristo para que la iglesia entendiera cuáles eran las diferencias entre Adán y Cristo. Y aun cuando Cristo viene por manifestación de Adán, pues de la descendencia, amén, gloria a Dios, entonces, pero fueron situaciones diferentes, ¿verdad? Porque por Adán entró el pecado, y el pecado para todo ser humano, pero en Cristo Jesús, ¿verdad?, para salvación. La vida que dio Él la entregó en la cruz del Calvario, el sacrificio que hizo un solo hombre en la cruz del Calvario, da justificación a muchos, dice la palabra de Dios, por eso abunda la gracia, ¿no? Entonces, hermanos, Pablo instruye a los y entonces vemos aquí en esta comparación de Adán y Cristo, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Cómo a través de Adán es el pecado o la transgresión, aleluya, gloria a Dios. Entonces, por Adán entró el pecado y la muerte, y esto pasó a todos los hombres, por eso constituidos pecadores, amén, gloria a Dios, por el pecado de Adán. Pero llegando a los pies de Cristo, nosotros estamos constituidos, ¿verdad?, salvos por Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, miren, en este estudio
Dice que antes de la ley de Moisés, pecado. O sea, cuando Adán y Eva eran puros, ¿no? Porque estaban en el Edén, desnudos, dice la palabra. No tenían vergüenza, pero una vez que comieron del árbol de la vida, entró en ellos esa vergüenza, ¿no? Ese pudor, se tuvieron que tapar. Entonces, ahí entra el pecado. Amén, gloria a Dios. Y entonces Moisés aparece más adelante. Sin embargo, había pecado y no había ley. Amén, aleluya. Entonces, por eso, de esa manera, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque palabra de profecía a Moisés, ¿verdad? Que sacrificara un macho cabrío de cierta edad, ¿verdad? Sin defecto, y que lo sacrificara, y que ese sacrificio iba a poner con un hisopo, ¿verdad? La sangre de ese cordero lo iba a poner en los dinteles y en los postes de las puertas de todos los israelitas, ¿verdad? Porque iba a mandar la peste, la muerte, pues. Entonces hasta ahí la muerte fue vencida, ¿no? Por la sangre del cordero, de ese animal que Jesucristo mandó que hiciera Moisés. Amén, aleluya. Y de esa manera fue como el pueblo, ¿verdad? Los primogénitos no murieron. Sin embargo, mucha gente murió del faraón, de Egipto, pues. Amén, gloria a Dios. Entonces, hasta Moisés, pues había transgresión, porque a partir de ahí ya Dios dicta leyes, ¿verdad? Tablas y más leyes humanas de Moisés para poder, pues, que la gente no transgrediera más a su Dios, ¿no? Al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, hermanos, Jehová da ley a los israelitas, ¿no? Entonces, Adán es figura del que había de venir. Vean, cómo es que aquí en la palabra de Dios nos dice que Adán es el que venía, del que había de venir, perdón, ¿sí? Entonces, vamos a decir que Jesucristo es pariente de Adán, ¿no? Porque escrito está en la palabra, así lo ha manifestado Dios, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es figura del que había de venir. ¿Por qué figura? Uno es el pecado y el otro es la salvación. Amén, aleluya. Para que hubiera salvación en Cristo Jesús tuvo que haber ese pecado, porque Dios así lo permitió. Amén. Entonces, hermanos, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, que es el pecado que cometió Adán. Entonces, ese pecado es para condenación y no nada más para él, porque a partir de él se establece el pecado para los demás. Amén, aleluya. Entonces, amados hermanos, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿Sí? Entonces, vean ustedes aquí, parte, por la transgresión de uno reinó la muerte. Cuando estamos en pecados, hermanos, estamos muertos en vida. El Espíritu, o sea, nuestro Espíritu Santo está ahí, pero nosotros estamos en el pecado de la carne, en la idolatría, en la inmundicia, en el robo, en el chisme, en el hurto, en el adulterio, hechicerías, adivinación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en la actualidad pasa eso. Aun cuando ya vino Jesucristo para salvarnos, ¿verdad? Pero sigue habiendo ese pecado. Sigue habiendo esa manifestación de pecados. ¿Y por quién entró el pecado? Amén, gloria a Dios. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice la palabra. La muerte ya fue vencida. Sin embargo, cuando nosotros entramos en pecado, en tentación, y se consuma, ¿verdad? Entonces ahí hay una muerte en el espíritu. ¿Por qué? Porque hay un pecado. ¿Sí? Entonces va a haber una tribulación, va a haber un proceso en nuestras vidas. Hasta que nosotros no nos arrepintamos, vamos a salir de ese lugar donde nos encontramos. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, la desobediencia te puede constituir como pecador. Por esto muchos pecadores, ¿no? Por la desobediencia. ¿De quién? De Adán. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, cuando se introduce la ley, hermanos, la ley dice, no, pues es que la ley es, como dice el ser humano, es que están las leyes para ser transgredidas. Error, no es para transgredirse. Pero Dios dijo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces hay una ley, pero la gente no hace caso de las leyes, no hace caso de las cosas correctas, comete un pecado, un error, ¿verdad?
Y entonces viene un procedimiento, viene un proceso, viene una tribulación, un problema para tu vida, para nuestras vidas. Amén. Entonces, la desobediencia del hombre trae pecado, hermanos. La desobediencia del hombre a Dios, no a los hombres, trae pecado. Sin embargo, las leyes que están establecidas en la tierra, ¿verdad?, son perfectas también, en el sentido de que no debemos de transgredir las leyes que están ya establecidas. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. Una ley de tránsito que sea violada, hay una consecuencia. Tu auto va al corralón, te pone una multa, etcétera, etcétera, ¿no? Si corres a altas velocidades en la ciudad, hay una multa. Si corres en las carreteras, rebasa el límite de velocidad, hay multas. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos transgrediendo una ley que existe. Amén. Y toda ley que se transgrede hay una consecuencia. Entonces imagínense que si hay una ley física, hay una consecuencia, una ley espiritual, pues por lo consiguiente, ¿no? Porque estamos transgrediendo la ley. Amén. Por la desobediencia del hombre, amén, hay pecado, hermanos. Eso es indudable. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 6, la palabra de Dios dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Amén, gloria a Dios. ¿Quién comió primero ese árbol, ese fruto del árbol? Pues Eva. Y Eva indujo a Adán que comiera también. Pero Adán sabía que no debía de comer de ese fruto. ¿Y cómo lo sabía? Hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 al 17, la palabra de Dios dice: y mandó Jehová al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén, gloria a Dios. Entonces, Adán sabía que no debía comer de él, pero su esposa lo indujo a comer, ¿sí? Porque la serpiente le dijo que no había ningún problema, que comieran ahí, porque de ahí iban a saber lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, come Eva primero, y de ahí induce a Adán a comer, y desobedece la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, y entra ahí el pecado. ¿Y por qué entró, hermanos? Por la desobediencia. Amén, gloria a Dios. Ven, ahí está claro, estamos en el libro de Génesis. De Romanos nos vamos al Génesis. Romanos está en el Nuevo Testamento y Génesis está en el Antiguo Testamento. De Dios empieza a hacer todo en la tierra, ¿no? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, está escrito y está claro: por la desobediencia de los hombres, ¿verdad?, entra el pecado. Y es lo mismo que pasa en este día. Amén, gloria a Dios. Por la desobediencia de nosotros, por hacer caso omiso a la palabra de Dios, o sea, esa palabra profética que es la Biblia, la Escritura Sagrada, entran los pecados, hermanos. Pero mucha gente hoy en día, muchos hermanos o muchas personas inconversas, son ignorantes de la palabra. Amén, gloria a Dios. Y ser ignorante, conozco la Biblia, conoce unas partes, pero no lo conoce todo. Conoce unas partes porque cada tiempo, cuando viene las cuestiones de Jesucristo y ve las películas, es lo único que sabe. Pero hasta ahí nada más, en películas. Pero la palabra de Dios dice que escudriña este día y de noche. ¿Y para qué, hermanos? Para que aprendamos de la palabra de Dios. Para que aprendamos lo que Dios nos está diciendo, nos está instruyendo de lo que debemos hacer de manera correcta. Pues, ¿para qué? Pues para que nos vaya bien en nuestras vidas. Lo mismo pasa nosotros como padres, ustedes como padres, ¿verdad? Les dan hijos. ¿Para qué? Le damos consejos a nuestros hijos, pues para que les vaya bien en la vida, porque sabemos las consecuencias como adultos, sabemos qué consecuencias suceden cuando cometemos errores, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y hay consecuencias terribles. Amén, aleluya. Pero aún así, con esas consecuencias no terminan de aprender ni de creer y siguen cometiendo los mismos errores. Y todo eso en la palabra de Dios es un pecado. Por lo tanto, todo pecado o todo error trae una consecuencia fatal, ¿verdad?
en muchos aspectos de nuestras vidas, no nada más en la cuestión personal, sino en la familiar, laboral, económico, emocional, con los vecinos, o sea, una serie de cosas, amén, gloria a Dios, que sucede y muchas veces no sabemos por qué suceden esas cosas, hasta situaciones de salud, de cáncer, de muchas cosas, amén, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una desobediencia a la palabra, por transgredir la ley de Dios, amén, gloria a Dios. Entonces pareciera que el dar la vuelta en U, cuando te digan no da vuelta en U aquí porque no está permitido, cuando haces eso ya estás cometiendo el pecado, el error, pues. Y uno dice a veces, pues no pasa nada, todo el mundo se da vuelta acá y pues como borreguitos le das la vuelta tú también ahí y entonces ahí está el problema. Amén, gloria a Dios. Esta parte, hermanos, que yo siempre comento, pudiera ser muy así fuerte, ¿no? Mucha gente dice, pues es muy exagerado, pero es una ley. Las leyes espirituales, las leyes terrenales, si las violas, hay una consecuencia. Una consecuencia. Y el que no lo quiere entender, pues todavía sigue siendo ignorante a la palabra, ¿no? No quiere entender porque quiere seguir viviendo en ese error, seguir cometiendo esos pecados o esos errores. Amén. Y entonces seguir siguiendo en esas situaciones, hermanos, pues no nos va a llevar y no les va a llevar a ningún lado. Siempre van a estar ahí sumidos donde quieren estar, ¿verdad? De la ignorancia. Ahora, hermanos, por el contrario, todas esas cuestiones que Adán, a través de Adán, todo lo que se presentó en el hombre, ahora Jesucristo cuando viene, Dios dice, bueno, voy a mandar a mi hijo a la tierra, ya está suave, voy a poner un alto para que conozcan a mi hijo, el verbo se hizo carne, y va a ser el ministerio, todo lo que yo le diga lo va a hacer bien planificado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es el don de Dios por la gracia que le otorgó, ¿sí? Entonces, a Jesucristo, nuestro Padre le dio dice la palabra, toda la honra, la gloria, todo señorío lo puso en Jesús, siendo carne. Amén, gloria a Dios. Por la transgresión murieron los muchos, dice la palabra de Dios. Por la transgresión de Adán murieron muchos, pero la gracia y el don de Dios da más para los muchos por la gracia de Jesucristo, de una sola persona. Y esto se traduce en una salvación de tu alma, porque el cuerpo va a morir, pero tu alma va a llegar va a estar ahí presente en el reino de Dios. Amados hermanos, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don que Dios depositó en Jesucristo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Y cuáles son esas muchas transgresiones? Las transgresiones que has cometido tú y yo. Amén, gloria a Dios. Por esas transgresiones que hemos cometido vino la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el perdón, es el confesar pecados. Amén, aleluya. ¿A quién? A Jesucristo, porque Él es intercede ante nosotros con nuestro Padre. Amén, gloria a Dios. Los pecados, aleluya. Dice la palabra de Dios, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida en Jesucristo. Amén, aleluya. ¿Y cuál es ese reino de vida? Es un reino de vida eterna para todos los que se esfuerzan, para todos los que tienen la esperanza, la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? En el tiempo cuando Él venga, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, reciben la abundancia, todos reciben la abundancia, hermanos. La gracia ya está dada por el Padre a través de Jesucristo, que tenemos que mantener esa gracia. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Amén, aleluya. La obediencia de Jesucristo serán constituidas justos por la obediencia de Jesucristo. ¿Quiénes serán constituidos justos? Tú y yo. Todos aquellos que perseveramos en la palabra, tenemos esa esperanza de salvación, de vida en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. En estos tiempos, hermanos, siguen habiendo pecados, muchas transgresiones, pero miren, perfecta que hizo Jesucristo, sobreabunda la gracia, aunque haya pecadores, sobreabunda la gracia en Cristo Jesús. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque la gracia reina por la justicia para vida eterna. Reina para justicia. La gracia de Dios, el perdón de Jesús, reina para justicia, ¿sí? Para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, pues toda transgresión tiene una consecuencia, pero lo que te quiero decir, hermano, amigos todos que nos escuchan, es que hay una justificación en Cristo Jesús, aun cuando tú hayas cometido aquellos peores errores, aquellos pecados impuros peores, lo que no te imaginas. Hay muchas personas hoy en día que son narcotraficantes, que han desmembrado a personas, ¿verdad? Que han hecho a muchas personas, etcétera. Amén, aleluya. Pero aún así, Dios en su inmensa misericordia y gracia los recibe con sus brazos abiertos. Jehová de los ejércitos y Jesucristo tienen los brazos abiertos. Amén, gloria a Dios. Porque para ir al Padre primero tenemos que venir al Hijo. Jesucristo y Jehová están ahí en el trono. Están esperando que tú y que yo lleguemos a ellos. Ellos no van a venir a nosotros, sino nosotros vamos a ir a ellos. Amén, gloria a Dios. Entonces, así como hemos transgredido la ley de Dios en los cielos como en la tierra, pidamos perdón por eso. Arrepintámonos de todos nuestros errores, nuestros pecados. ¿Por qué? Porque toda gracia reina por la justicia para vida eterna. Amén, gloria a Dios, para ver la nueva Jerusalén, para ver el nuevo reino de Dios. Amén, aleluya, para vida eterna. Amén, aleluya. Entonces, la obediencia de Jesucristo, por esa obediencia son constituidos justos las personas. ¿Por qué? Porque vean ustedes que Jesucristo, ¿verdad? Aún cuando no quería ir a la cruz del Calvario, ahí en el Getsemaní, casi a las 12 de la noche, antes de que Padre, hazme pasar esta copa, que no la quiero beber. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya sabía lo que iba a suceder inmediatamente. Fue apresado e inmediatamente, ¿verdad? Fue maltratado toda la madrugada, la mañana. Amén, gloria a Dios. Y ahí todo el proceso de Jesús. ¿Para qué? Pues para salvarte a ti, para salvarte a mí. Amén, gloria a Dios. Todo lo que Él pasó en su cuerpo, ¿verdad? Todos esos latigazos que le dieron, los 40 latigazos, casi 40, ¿verdad? Todos los puñetazos que le dieron a mano cerrada, la corona de espinas, que derramó antes de ir a la cruz del Calvario, esa cruz pesada como de 100 kilos que cargó, amén, gloria a Dios, durante 4 kilómetros casi, ¿verdad? Desde casi a mediodía hasta el atardecer, 2, 3 de la tarde, imagínense. Pues nadie aguantó el latigazo, hermanos, nada más les daban 13, ¿verdad? Y ya se morían. Y Jesucristo aguantó 40 por ti y por mí. Amén, gloria a Dios. Fue despellejado de su espalda, sus llagas, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pero la palabra dice que por las llagas de Jesucristo nosotros somos salvos, por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén, por eso sobreabunda la gracia en estos días. Pero todo aquel, ¿verdad?, que se acerque a Jesucristo, amén, con ese corazón contrito, humillado, pidiendo perdón al Padre, renunciando a todo pecado, a toda inmundicia del hombre viejo, en Cristo Jesús van a ser hombres nuevos, amén. Una vida nueva en Cristo Jesús, para alabarlo, para bendecirlo, para glorificarlo en el nombre de Jesús y tener abundancia de bendiciones, porque es la gracia del Padre en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, le damos gracias a nuestro Padre, Jehová de los ejércitos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este día que nos permites aprender de tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Gracias por revelarnos esta palabra, Señor. Yo te pido, amado Padre, que en esta hora bendigas a cada uno de los que escuchan, Señor, que abra su entendimiento, su pensamiento y su corazón, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, sea de edificación para sus vidas, Señor.
Abre sus pensamientos, abre su visión, sus oídos, Padre, y que esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, sea edificando vidas para arrepentimiento y para salvación de sus almas en Cristo Jesús. Oh, Padre Santo, bendito eres. Gracias, mi Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y en esta hora también, Señor, oramos por el pueblo de Cuba. En el nombre de Jesús, Señor, llena, Señor, de tu gracia ese pueblo pasando por momentos difíciles, Señor. Bendice a esa población de Cuba, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Padre. Dale la salida, Padre. En el nombre de Jesús, amén, aleluya, gloria a Dios. También oramos, Señor, por la paz de tu pueblo de Jerusalén e Israel. En el nombre de Jesús, Señor, proteja a tu pueblo bendito, a tu pueblo escogido por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amado Padre. También bendice a cada uno de los que nos escuchan. Bendice su hogar, bendice sus alimentos, su trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, fortalécelos en tu corazón. Y, amado Padre, fortalécelos en tu palabra bendita y profética. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por lo grande que eres, por lo maravilloso que eres. Grande es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.